Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a dar inicio al nuevo capítulo, que es el capítulo de continuidad. Este ya corresponde al capítulo 2 de nuestro curso de cálculo y es esencialmente seguir trabajando el concepto de límite. Así que, nuevamente, si van teniendo preguntas, pueden irlas canalizando a través del chat y yo en la medida de lo posible también las voy a tratar de ir respondiendo. Del contrario, podemos dejarlas para el final de la clase. Quiero comentarles en primer momento que el concepto de continuidad, tal cual como lo están viendo en la diapositiva, no es otra cosa que un concepto de límite. Para que una función sea continua desde el punto de vista matemático, uno puede mirar en la definición que la continuidad es una definición puntual. Vale decir, uno pide continuidad en un punto, ¿ya? En este caso, la definición en un número x igual a. Para que una función sea continua, lo que debe ocurrir es que el límite que tengo acá al lado izquierdo no es cualquier numerito L, sino que es justamente la función evaluada en este número A. ¿Ya? ¿Qué es lo que uno en general sueña cuando uno tiene que calcular límites? Que es simplemente llegar y evaluar. En otras palabras, una función es continua cuando al calcular este límite, lo que tengo que hacer es llegar y evaluar, ¿ya? Gráficamente, podemos mirar acá la siguiente animación, y esto dice, para que miremos con atención, una función es continua cuando al acercarme por la izquierda o por la derecha, el límite en cuestión es igual a la función evaluada en el punto, ¿ya? Entonces de aquí quiero rescatar tres cosas. La primera, para que la función sea continua, lo primero que debe ocurrir es que yo debo ser capaz de evaluar la función en el punto. Si no puedo evaluarla, claramente no puedo tener la igualdad. Segundo, el límite debe existir, porque si el límite no existe, tampoco voy a tener la igualdad. Pero una vez que estas dos cosas existen, viene el tercer paso, que es justamente tener la igualdad. De esto se desprende la siguiente nota. Para que una función sea continua en un número A, deben cumplirse tres cosas. La primera es que debo poder evaluar la función en el punto, es decir, el número A tiene que estar en el dominio. Segundo, el límite debe existir. Y una vez que tengo 1 y 2, se debe cumplir la tercera propiedad, que es que se tenga la igualdad. Bien. Con estas tres cosas, vamos a hacer nuestro primer set de ejemplos. Vamos a recordar acá qué cosa es ser continua y miremos estos tres ejemplitos, ¿ya? Les voy a dar un instante para que lean primero el ejemplo y se dan cuenta que después tengo tres casos. Voy a anotar mientras tanto en la pizarra el primero de estos casos y esto hace relación a la función f, que no es otra cosa que una función por ramas dada por menos x, cuando x es menor o igual a 1, y x más 1, cuando el x es mayor estricto que 1. Y fíjense lo que nos pide el enunciado. Primero, grafique. ¿Ya? Una vez que uno graficó, desde la parte visual, tenemos que determinar si hay continuidad y luego vamos a justificar con estas tres propiedades que tenemos acá arriba a partir de la nota, si la función es efectivamente continua, ¿ya? Acá al lado derecho agregué un pequeño GeoGebra para que podamos también trabajar con algunas aplicaciones. Esto va a quedar también disponible para ustedes por si quieren jugar después en su casa, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es graficar esta funcióncita. Esta vez no lo vamos a hacer acá a la mano, simplemente lo vamos a hacer con un
software, ¿ya? La primera representación algebraica de esta función es menos x, por lo tanto es una recta con pendiente negativa. Vamos a poner aquí menos x, y fíjense que ahí se trazó la recta, pero a mí no me interesa toda la recta, sino que me interesa para x menor o igual que 1. Por lo tanto voy a poner coma, x menor igual que 1. Y fíjense que ahí se trazó únicamente una parte de esta recta. Voy a poner enter. ¿Y qué es importante en todo esto? Que no puedo, o si puedo evaluar en 1 para esta gráfica que tengo aquí. ¿Puedo ahí evaluar en 1 para que respondan en el chat? Sí, por lo tanto, aquí con el puntito, voy a agregar acá un punto, le voy a poner color verde para que sea el mismo color de la recta, y ahora lo voy a movilizar. Y fíjense, esta representación que tengo acá arriba de menos x para x menor o igual que 1 es justamente esa recta con ese puntito pintado de verde. Ahora quiero la recta x más 1, pero para x mayor estricto que 1. Por lo tanto escribo x más 1, ahí se trazó la recta, pero ahora pongo el coma para poner la restricción. X mayor que 1. Entre. Esta recta, que está de rojo, la voy a poner de verde, y ahora voy a agregar el puntito, ¿ya? Vamos a agregar este puntito, y aquí yo les quiero preguntar algo. ¿Este puntito debiera estar pintado de verde completo o debiera tener un puntito blanco en el medio? Debiera estar vacío, ¿cierto? Entonces vamos a agregar otro puntito más, ¿ya? Este puntito lo vamos a hacer un poco más chico, lo vamos a poner de tamaño 4. Ahora lo vamos a movilizar. Y ahora le vamos a cambiar el color por un colorcito blanco. ¿Ya? Fácil, fácil, fácil. ¿Se dan cuenta? Acabamos de trazar ahora con un software que se llama GeoGebra la gráfica de esta función. Entonces, quiero preguntarles lo siguiente. En este lugarcito, ¿se dio un salto a la función? Para que lo respondan en el chat. ¿Cierto? Sí. Más aún, desde el punto de vista gráfico, si me acerco por la izquierda, la gráfica se está acercando a menos 1, pero si me acerco por la derecha, la gráfica se está acercando a 2. Por lo tanto, no puede ocurrir que el límite exista. Entonces, ahora que tenemos la gráfica, vamos a tratar de responder lo siguiente. Escribamos. Será f continua en x igual 1, ¿ya? Esto lo estamos formulando como una pregunta. Para que esto fuera cierto, debiera ocurrir lo siguiente, que el límite, cuando x tiende a 1, de f de x, debiera ser igual a f en 1. Y esto que tengo aquí, le pondremos un signo de pregunta. ¿Ya? Entonces, recordemos qué debe ocurrir para que la función sea continua. Primero, la función debe estar definida en el punto. Pregunta, ¿la función está definida en 1 para que la respondan en el chat? Sí, ¿ya? Entonces aquí uno puede verificar rápidamente que la función está definida en 1. Mírenlo a partir de la gráfica. ¿Cuánto vale la función evaluada en 1? Para que la respondan en el chat. Menos 1. Entonces, el primer caso se satisface. El segundo caso, determinar si el límite existe. Pregunta, ¿el límite existe? Para que lo respondan en el chat. No, ¿cierto? Entonces aquí podemos decir, podemos notar y aquí voy a hacer lo siguiente, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la f. Y esto es para repasar un poquito de límite. Escribimos límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y les pido que miren la funcioncita, ¿ya?
Concentrémonos en la pizarra, que es donde estamos trabajando. Estoy tratando aquí de mover algo. Fíjense que en la función, cuando el x está a la izquierda del 1, su representación como función es menos x. Por lo tanto, el límite es de menos x. Y acá, claramente, cuando quiero calcular este límite, el resultado da menos 1, que es el mismo que me está entregando la gráfica. Si me estoy acercando por la izquierda, el límite va a valer menos 1. Por otro lado, voy a subir aquí un poquito. Si quiero calcular ahora el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, vuelvo a reescribir el límite y les quiero preguntar lo siguiente. ¿Cuál es la representación algebraica, para que miren en la diapositiva, de esta función? Cuando x es mayor que 1. Para que lo escriban en el chat. Excelente. X más 1. Y por lo tanto, para que puedan responderme ustedes mismos, ¿cuánto vale este último límite? Vale 2, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos 2. Pregunta rápida en el chat. ¿El límite por la izquierda existe? Excelente. ¿El límite por la derecha existe? También, ¿cierto? Pregunta, ¿el límite total existe? No. Entonces ahora vamos a terminar respondiendo lo siguiente. De lo anterior, notamos que el límite, cuando x tiende a 1 de la f, no existe. Y esto lo escribimos con rojo. No existe. Y si el límite no existe, ahora viene que la parte que quiero que retomen de acá de la nota. Si el límite no existe, la función, para que respondan en el chat, ¿puede ser continuo? No. De este modo, o por lo tanto, f no es continua. Y acá viene lo importante. ¿Dónde no es continua? En x igual 1. Porque recuerden que la continuidad, tal cual como la estamos analizando, es una propiedad puntual. Estamos analizando la continuidad en un punto. ¿Bien? Entonces, sigamos avanzando y ahora tratemos de hacer lo mismo, pero con los otros ejemplos, ¿ya? Los otros ya los vamos a hacer un poquito más rápido. Aquí me están haciendo una pregunta. ¿Qué puedo responder respecto a los otros puntos? Por ejemplo, uno podría preguntar, sacan menos 2. ¿Se dan cuenta que en menos 2 el resultado siempre es 2? Tanto por la izquierda como por la derecha. Por lo tanto, en los otros lugares sí es continua, ¿ya? Pero en este caso solamente nos estamos preocupando de x igual a 1, ¿ya? Después podríamos preguntarnos por otros lugares, ¿ya? Más aún en la prueba se tiende a preguntar, determine todos los lugares donde es continua. Y si uno mira esto, se dan cuenta que a la izquierda del 1 hay continuidad, a la derecha del 1 hay continuidad, pero en 1 no, ¿ya? Y eso es preguntado. Sigamos avanzando. Miremos qué es lo que ocurre justamente en 2, ¿ya? En el caso 2. En el caso 2, la f está dada por x más 1 a la izquierda de 2 y está dada por x cuadrado menos 1 para x a la derecha de 2. Y vamos a retroceder esto para poder volver a ocupar.
¿Ya? Entonces ahora quiero que se concentren, lo voy a hacer un poquito más rápido. Primero, quiero graficar x más 1, ¿de acuerdo? Y esto es cuando x es justamente menor o igual que 2. Tengo nuevamente una recta. Y la gracia ahora es que en 2 tengo justamente un puntito. ¿Ya? Entonces voy a agregarlo aquí. Y este puntito lo vamos a pintar de rojo. O vamos a dejar todo de verde mejor. Todo de verde. De acuerdo. Y vamos a agrandar un poquito. Ahí está. Y al lado derecho tengo x cuadrado menos 1. Y noten lo siguiente, fíjense que justamente x cuadrado menos 1 pasa por el lugar, pasa por el punto, pero no me interesa sobre todo los reales, sino que me interesa para x mayor que 2. ¿Están de acuerdo que yo justamente en 2, para la gráfica de la parábola, yo debiera pintar un puntito blanco, pero que se pinta con el puntito verde del lado izquierdo? Por lo tanto, aquí no hago nada. Más aún voy a agrandar esta gráfica y ahí la tengo. Y uno puede notar que cuando me acerco por la izquierda, la gráfica se está acercando al número 3, mientras que cuando me acerco por la derecha, la gráfica también se acerca a 3. Por lo tanto, solo desde el punto de vista gráfico quiero que respondamos tres cosas. ¿La función está definida en 2? Sí, díganme, ¿cuánto vale la función evaluada en 2? 3, ¿cierto? Pregunta, si me acerco por la izquierda, ¿cuánto da el límite? 3 también, ¿cierto? Nuevamente en el chat, si me acerco por la derecha, ¿cuánto vale el límite? 3 también. Ahora la pregunta importante, ¿el límite existe? Sí. Díganme ustedes, ¿cuánto vale el límite? Vale 3. Entonces, en este caso, podemos notar que el límite, cuando x se acerca a 2 por la izquierda de la f, estoy tomando, para que miren la pizarra, esta representación. Por lo tanto, queda el límite, cuando x se acerca a 2 por la izquierda, de x más 1. Y esto, como es un polinomio, es llegar y evaluar, por lo tanto el resultado es 3. El límite, cuando x tiende a 2 por la derecha de la f, estoy tomando esta otra representación porque me interesa a la derecha del 2. Por lo tanto, es el límite, pero ahora de x cuadrado menos 1. Y esto, como es llegar y evaluar, si evalúo el 2 aquí, esto da 4, menos el 1, vuelve a valer 3. ¿Qué puedo concluir de esto? Que los límites laterales son iguales, entonces el límite total de la f es igual a 3. Pero, además, yo sé también que 3 es igual a f evaluado en 2. Por lo tanto, y acá voy a subir un poquito, por lo tanto, estos tres puntitos significan por lo tanto, f es continua en x igual a 2. Chicos, una pregunta rápida. ¿Hasta ahora se está entendiendo? ¿Ya? No hay, no hay nada complicado. Se dan cuenta que es continuar con el concepto de límite, pero ahora preocuparnos de si el límite es igual a llegar y evaluar. Y eso se traduce a que justo en el puntito
aquí, donde estoy analizando la continuidad, no se produce ningún salto. Por lo tanto, el concepto de continuidad es no levantar el lápiz cuando trazo la gráfica de la curva. ¿Ya? Miremos el último caso. ¿Ya? Fíjense que ahora tengo un monstruito en el caso número 3. Y este monstruito es una función racional que claramente tiene una dificultad en x igual a menos 1. La siguiente pregunta es re importante porque es donde más cometen errores los alumnos. Pregunta, la función número 3, que es esta que estoy escribiendo en la pizarra, f de x igual a x cuadrado menos 1 partido por x más 1. Pregunta, ¿la puedo evaluar en x igual a menos 1? No. Aquí lo primero que uno nota es que f en menos 1 no está definida. Si no puedo evaluar f en menos 1, ¿puede ser continuo? Exacto. De este modo, no es continuo. F no es continua. Y recuerden que como la propiedad es puntual, f no es continua en el número respectivo, en x igual a menos 1. Bien, entonces aquí uno puede decir, hacemos la gráfica, x menos 1, pero el x está al cuadrado, dividido en x más 1. Y fíjense que es de una recta, y lo único que hay que tener cuidado es que esta recta no está definida en menos 1, por lo tanto vamos a poner aquí un puntito, ahí, y justamente este puntito lo vamos a pintar así, ¿ya? Y quedó de esa manera. Una recta con un puntito sobre ella, ¿ya? Entonces, como bien está preguntando Juan, para analizar continuidad es muy importante preocuparse de la ecuación o de la fórmula que define la función. Porque donde ésta no la pueda evaluar, inmediatamente no hay continuidad. Y eso hace relación, para que miren en la diapositiva, justamente al punto 1. Si la fórmula, para que vamos con respecto a la pregunta de Catalina, si la fórmula no me permite evaluar la función en algún número, en ese número ya no tengo continuidad. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿me van a decir siempre dónde tengo que analizar la continuidad? En algunos casos sí, en algunos casos no. En algunos casos te van a decir, determine dónde hay continuidad y ahí te tienes que preocupar de la fórmula, ¿ya? Pero vamos a ir llegando a esos ejercicios en el camino, ¿bien? Espero que hasta ahora se haya entendido y vamos a seguir avanzando con la materia, ¿ya? Después vamos a volver a esta página porque me di cuenta que los otros GeoGebra no me están funcionando bien, pero quiero seguir haciendo algunas gráficas con esto. Miren este ejercicio. Este ya es tipo lo que uno les pondría en una prueba. Démosle una lectura. Sí, es horrible, es horrible. Démosle una lectura al problema. Aquí me equivoqué. Y aquí lo único que hay que responder, esto después lo voy a cambiar, es determinar si esta función es o no continua en x igual a 3, ¿ya? Eso no. Simplemente determinar si es o no continua, ¿ya? Entonces voy a escribirlo acá. Determine si f es o no continua en x igual a 0, ¿ya?
¿Y quién es la f? Es simplemente esa bestia que aparece ahí. Esto es cuando x es distinto de 0 y esto es cuando x es igual a 0. Ya. ¿Qué hay que verificar? Tres cosas. La primera, si puedo evaluar la función en el punto. Pregunta, para que pongamos aquí solución. ¿Puedo evaluar f en 0? Ya, aquí es donde se produjo el drama gigante. Pregunta, aquí por favor quiero que miren todos con atención. La f, tal cual como está definida, para que lo miren en la pizarra, la f está definida para x igual a 0. Sí. ¿Y cuánto es su valor? 3. Entonces ya tenemos la primera parte. F en 0 vale 3, está definida. ¿Cuál es el segundo paso que hay que verificar? Si el límite existe o no. ¿Ya? Entonces voy a subir acá. Y ahora miremos el límite. Límite cuando x tiende a 0 de la f. Y acá recordemos. Por favor, todos atención. Recuerden que esto es que el x se acerca al 0. Por lo tanto, el x es distinto de 0. Pregunta, ¿hay una fórmula para la f cuando el x es distinto de 0? Sí. Y esto, por lo tanto, es el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x partido por x. Y alguien me pregunta, ¿cómo calculo este límite? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se hace? ¿Con qué técnica? Cambio de variable. Excelente. ¿Cuál es el cambio? ¿Quién me recomienda el cambio? Muy bien. Ya, entonces voy a poner acá una línea larga y vamos a decir u igual a 3x. Y acá yo les pregunto a ustedes, si el x se está yendo a 0, es decir, este numerito se está yendo a 0, el u, ¿a cuánto se va? A 0 también. Entonces, miremos ahora con atención. Esto quedó límite, pero ahora en u, yendo a 0. Y acá arriba quedó seno de u, porque estamos reemplazando el 3x por u, pero voy a agregar acá en rojito, el x tiene que ser igual a u partido por 3, donde este x es el que voy a reemplazar acá abajo. Por lo tanto, esto quedó dividido en u dividido en 3. Ya, esta parte la quiero hacer un poquito más rápida, ¿ya? Y fíjense que este 3, en realidad que está dividiendo, tiene que pasar multiplicando acá arriba, y como el 3 es constante, va a salir fuera del límite. Por lo tanto, queda 3 veces el límite cuando u tiende a 0 de seno de u partido en u. Y ahora quiero que todos griten rápidamente en el chat cuánto vale este límite de aquí. Vale 1 y por lo tanto el producto, como varios también están planteando en el chat, el límite total vale 3. Ya, y ahora, vamos recapitulando. Rápido en el chat. ¿Pude evaluar la función en 0? Sí. ¿Pude calcular el límite? También, ¿cierto? Y ahora viene la pregunta más importante de todas. El límite, cuando x tiende a 0 de la f en relación a f en 0, ¿son iguales o diferentes? Son iguales. ¿Ya? Entonces, esto es lo que acabamos de concluir. Y si son iguales,
Se decide entonces que la función es continua en 0. Por lo tanto, f es continua en x igual a 0. Bien, se dan cuenta entonces que continuidad no es otra cosa que un problema de límite. Y si estamos manejando correctamente el límite, esto va a ser relativamente sencillo. Bien, avancemos. Ahora vamos a un concepto un poquito diferente, pero que está fuertemente relacionado con continuidad, y es el concepto de, veamos, discontinuo. Diremos que una función es discontinua si no es continua. ¿Ya? Fácil, fácil, fácil. Entonces, cuando no se cumple continuidad en un punto, en ese caso diremos que la función es discontinua. Y ya lo hemos visto. En los ejemplos anteriores, justamente vimos dos casos donde continuidad no se satisface. Por lo tanto, si continuidad no se satisface, podemos decir que la función es discontinua. La nota justamente me dice que para que una función sea discontinua en un punto, basta con que alguna de estas tres propiedades se cumpla. Vale decir, para que una función sea discontinua, basta con verificar que la función no la puedo evaluar en el número. También podría ocurrir, para que sea discontinua, que el límite no existe. O, en el caso de que los dos anteriores existan, basta con que el límite sea distinto a la función evaluada en el punto. Ya, esto es un poquito místico, ya como que mucha palabra y uno no entiende qué esto significa, así que lo mejor es visualizarlo, ¿ya? Estos son esencialmente los 4 tipos de funciones desde el punto de vista gráfico para que uno tenga discontinuidad, ¿ya? Fíjense que el primer caso y el segundo caso hacen justamente relación, estas gráficas, a que la función no la puedo evaluar en el punto. Y claramente, en el primero, que es el que estoy señalando acá, se pegó un saltito, por lo tanto no hay continuidad, y acá el salto es grotesco, se fue al infinito. Y en ambos casos, tengo que uno se está cumpliendo, es decir, no puedo evaluar la función en el punto. El otro caso es cuando el límite no existe. Y el límite puede no existir porque la función se fue al infinito, que hace relación a este caso de acá, o porque los límites laterales no coinciden. Y finalmente, puede estar ocurriendo que el límite exista, que la función también esté evaluada en el punto y exista, pero se puede estar produciendo de que justo en el lugar la función vale otra cosa. ¿Ya? Entonces, gráficamente, discontinuidad se puede ver de estas 4 tipos de formas. Un pequeño saltito, un salto gigante, un salto tipo escalón, o simplemente acá se pegó un salto de un puro punto. ¿Ya? Con esto vamos a mirar estos 3 casos. Ya voy a copiarlos porque este GeoGebra no me está funcionando y los vamos a graficar al inicio. Entonces las funciones son f de x igual a x cuadrado menos 1 partido por x menos 1. Y esto me interesa en x igual a 1. El siguiente caso va a ser f de x, que es una función por ramas, dada por x menos 1, cuando x es menor o igual que 0, y x cuadrado más 1, cuando x es positivo. Y el último caso también es una función por ramas, que es x cuadrado menos 1, cuando x es distinto de 2, y 1, cuando x vale 2.
¿Ya? Y vamos a volver acá al inicio. Aquí. Y vamos a tratar de graficar estas tres funciones. Retrocedemos. Y fíjense, la primera función que quiero graficar, para que la miren acá al lado derecho en la pizarra, es x cuadrado menos 1 partido en x menos 1. Y esta función, pregunta, tal cual como está ahí, ¿la puedo evaluar en 1? Para que la respondan en el chat. No. Si no la puedo evaluar en 1, pregunta, ¿es continua? No. Y si no es continua, entonces, ¿qué se dice de ella? Que es discontinua. Miremos su gráfica. X cuadrado menos 1 dividido en x menos 1. Y tengo esa recta, pero no la puedo evaluar en 1, por lo tanto, vamos a poner aquí un puntito. Este puntito lo vamos a poner ahí, y justamente lo vamos a poner en blanco. En este caso, tenemos entonces que f no es continua en x igual a 1. ¿Y cuál es la razón? Porque f no se puede evaluar en x igual a 1. Y se acabó. No hay nada más. ¿Ya? Miremos el siguiente ejemplo. Este de aquí. Fíjense que me interesa la continuidad en 0. ¿Ya? Esto es en x igual 0. Vamos a trazar también su gráfica. Y hagámosla rápida. Queda x menos 1, coma, cuando x es menor o igual que 0. Y fíjense que es esta rectita café. Ya la voy a pintar de verde. Y ahora yo les pregunto, aquí, en ese puntito de ahí, ¿tiene que ser un punto en blanco o un punto completamente pintado? Relleno, ¿cierto? Entonces voy a agregarlo. Ahí. Listo. Y ahora voy a pintar x cuadrado más 1, ¿ya? Y esto es cuando el x es mayor que 0. En este lugarcito de acá, el punto tiene que estar en blanco o pintadito, relleno. Vacío, ¿cierto? Entonces vamos a agregar el punto, lo posicionamos y luego lo pintamos de blanco. ¿Por qué en 0? Porque el ejercicio dice en 0, sino que me había olvidado escribirlo. Ya es eso. Bien, ayúdenme solamente a partir de la gráfica, jóvenes. ¿La función está evaluada en el punto? ¿La puedo evaluar en el punto esta función? Sí. ¿Cuánto vale esta función en el punto? Menos 1, ¿cierto? Veamos si ocurre el otro. El límite, cuando el x se acerca a 0, ¿existe? Ya, ahí estoy teniendo problemas en el chat. Algunos me dicen que sí y otros dicen que no. ¿Ya? Miremos la gráfica en 0. Si el x se está acercando a 0 por la izquierda, la gráfica, ¿a dónde se acerca? ¿A qué número? A menos 1. Si ahora el x me acerco por la derecha, el límite, ¿cuánto va a dar? 1. Por lo tanto, los límites laterales son diferentes. Si los límites laterales son diferentes, ¿el límite existe o no existe? No existe. ¿Ya? Aquí lo voy a escribir. Podemos ver lo siguiente, que el límite, para que vayan viendo la pizarra, cuando x tiende a 0 por la izquierda de la f,
la representación algebraica es esa. Por lo tanto, queda límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x menos 1. Y este límite vale menos 1. Que es lo que justamente estamos mirando acá en la gráfica. Si me acerco por la izquierda, la gráfica va a menos 1. Por otro lado, si me voy a acercar ahora por la derecha, cuando x tiende a 0 por la derecha de la f, voy a estar ocupando esta otra representación porque me interesa el x positivo, a la derecha de 0. Por lo tanto, el límite es de x cuadrado más 1. Y esto, como es llegar y evaluar, va a dar 1. De acá se deduce, por lo tanto, que el límite, cuando x tiende a 0 de la f, no existe. Y ahora pregunta rápida. Si el límite no existe, ¿la función es continua o discontinua? Por lo tanto, f es discontinua, pero al igual que continuidad, es una propiedad puntual. La discontinuidad es en 0. ¿Ya? Espero que este se haya entendido un poquito mejor, ¿ya? Para que podamos ir agregando un poco más de cuerpo a nuestro conocimiento del cálculo. Y veamos el último ejercicio. Bien. Entonces, vamos a borrar acá. Y voy a partir haciendo la primera pregunta, pero esta vez la voy a ir escribiendo. 1. F, este es en x igual a 2. Quiero analizar discontinuidad en x igual a 2. Pregunta, f en 2 en la pizarra, ¿la puedo evaluar? Sí. ¿Cuánto vale f en 2? Vale 1, ¿cierto? Veamos ahora. 2. Preguntémonos por el límite. Límite cuando x tiende a 2 de la f. Aquí les voy a pedir que me regalen un minuto de atención para que nadie tenga problemas. Recuerden nuevamente que el límite es cuando el x se acerca al 2. Por lo tanto, el x, para que se esté acercando, tiene que ser distinto de 2. Como el x es distinto de 2, la fórmula para f es esta de aquí. Por lo tanto, para calcular el límite, escribo límite cuando x tiende a 2 de la formulita que ahí aparece. Y ahora que ustedes ya son secos en esto, díganme ustedes, ¿cuánto vale ese límite? Vale 3. Fíjense que desde el punto de vista de la continuidad se está cumpliendo 1 y 2. Mírenlo acá arriba. La f está definida en la diapositiva. El límite existe. Entonces parece que esta función va a ser continua. Veamos 3. El límite cuando x tiende a 2 de la f en relación a f en 2 son iguales o diferentes. Son diferentes. Por lo tanto, si son diferentes, la función es continua o discontinua. Discontinua. F es discontinua en x igual 2. Ya, yo sé que algunos pueden estar un poquito perdidos, pero miremos la gráfica. Es x cuadrado menos 1, fíjense que es una parábola, pero dada la fórmula,
esa parábola que tengo aquí no la puedo evaluar en 2. Por lo tanto, en 2, aquí yo debiera tener un puntito blanco. Entonces vamos a agregar el puntito. Lo vamos a movilizar aquí. Y justo ese puntito va a estar en blanco. Pero, la función evaluada en 2, ¿cuánto vale? Vale 1. Y miren, la gráfica es una parábola. Ya, yo voy a empezar a moverme acá en la parábola. Una parábola, una parábola, una parábola. Ups, un salto y bajó acá. Y después siguió la parábola. Por lo tanto, justo en x igual a 2, la parábola pegó un salto. Y ese salto significa que no hay continuidad. Y si no hay continuidad, ¿qué dice uno de la función? Que es discontinuo. ¿Ya? En este caso, justamente los límites laterales son iguales e iguales a 3. ¿Bien? Excelente, jóvenes. Vamos bastante bien. Ya, vamos a avanzar acá. Y vamos a hablar del último tema antes de terminar la clase. Las discontinuidades se pueden clasificar en 2 tipos. Las que son removibles y las que son no removibles o esenciales. ¿Ya? Vamos a entender esto más que de la definición, sino que desde el punto de vista gráfico. ¿Qué dice la función? Perdón, ¿qué es lo que dice la definición para discontinuidad removible? Dice que el límite tiene que existir. ¿Ya? Entonces, para que el límite exista, significa que cuando me acerco por la izquierda y cuando me acerco por la derecha, llego al mismo valor. Y fíjense que eso corresponde a la gráfica 1 y a la gráfica 2. La gráfica 1, cuando me acerqué por la izquierda, dio L, cuando me acerqué por la derecha dio L, pero en este caso quedó un puntito blanco. ¿Por qué se llama removible? Es porque si yo pongo aquí el puntero, mírenlo ahí, el puntero. ¿Ven ahora el puntito blanco? Respóndanlo en el chat. No, ¿cierto? Una discontinuidad se llama removible si yo, al poner un dedo, en este caso es el puntero, deja de ser discontinuo. ¿Ya? Por eso es removible, porque puedo quitar la discontinuidad agregándole el punto. ¿Ya? Miren el segundo caso. El límite por la izquierda dio L. El límite por la derecha dio L. La función está evaluada en el punto, pero la pusieron en otro lugar. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para quitar, para remover la discontinuidad? Tomar este punto y bajarlo. Entonces, una discontinuidad es removible porque la discontinuidad es solamente de tapar el hoyito con el dedo, de tapar el hoyito con el puntero. ¿Ya? Y eso ocurre cuando el límite existe. Y es porque la discontinuidad es solamente de tapar un hoyito. ¿Qué pasa cuando la discontinuidad es no removible o esencial? Es que el límite no existe. Y para que el límite no exista, por lo que hemos visto en el curso, puede estarse dando en 2 casos. El primero, cuando los límites laterales son diferentes. Y en este caso, si son diferentes, fíjense que se pegó un salto, un escalón. Y esto no puedo quitarle la discontinuidad poniéndole un dedo aquí o un dedo acá arriba, porque la discontinuidad es de todo un segmento. No es solo de un punto, sino que de un segmento. Quiero preguntarles algo, a ver si se pueden imaginar esto. Imagínense que ustedes están en una montaña rusa y están andando por la montaña rusa y se dan cuenta que en la montaña rusa le falta un tablón en el carril. Probablemente usted se asusta, pero dice, total, es solamente un tablón, ojalá llego y lo paso. Pero imagínese que en vez de que sea un tablón,
es que en realidad la montaña rusa se cayó 1 metro hacia abajo. Literalmente, Mari Carmen, me muero. ¿Ya? Entonces, la discontinuidad no removible es porque sin importar todos los tablones que le ponga ahí, usted simplemente pasó a otra vida. Ya se va con San Pedro, como están diciendo ahí. El otro caso es cuando el límite va al infinito y ahí claramente se fue al cielo, al tiro. ¿Ven? Ahí se van al cielo, al tiro. O al infierno si la discontinuidad es hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que hay que rescatar de esto? Discontinuidad removible es poner un dedo y ya no hay discontinuidad. O poner el tablón y se salvaron. Pero discontinuidad no removible es porque hay un salto de tipo escalón o es porque se fueron al cielo o al infierno. ¿Ya? Excelente. Con esto, si ya está claro, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a determinar las discontinuidades de esta función zeta, ¿ya? Y las vamos a clasificar. Esta vez no vamos a ocupar la aplicación, simplemente lo vamos a hacer en la pizarra, ¿ya? Y con este ejercicio vamos a terminar la clase del día de hoy. Vamos para que lo hagamos ahí con harta calma. Entonces, la función que me están dando, que me está cambiando la voz, la pubertad todavía, la funcióncita que me están dando es x menos 1 partido por x cuadrado menos 1. Ya, quiero que lo hagamos lento, nos quedan prácticamente 10 minutos de clase, porque es el ejercicio preguntable en la prueba. Ya todo lo demás es prácticamente en uso de lo que queremos hacer aquí. Quiero que ustedes me digan inmediato, ¿dónde no puedo evaluar la función? En 1 y en menos 1. ¿Están de acuerdo? Entonces, donde noto que hay problemas con la función, es donde podrían haber discontinuidades, ¿ya? Esto es, porque la fórmula se indefine, o bien porque tengo una función por ramas, y en las ramas puedo estar teniendo dificultades. Entonces, lo primero que puedo notar es lo siguiente. F no está definida en x igual a menos 1 y en x igual a 1. Por lo tanto, f es discontinua en estos lugares. ¿Ya? Y estos son los lugares que voy a pintar ahí. ¿Ya? Entonces, voy a volverme un poquito acá. Aquí. Y vamos a aprovechar de mirar su gráfica. Entonces, esta función dice lo siguiente. Arriba es x menos 1 y abajo es x cuadrado menos 1 y listo. Miren, claramente en menos 1 la función se fue al infierno, a menos infinito, y se fue al cielo, a más infinito. Y en 1 no la puedo evaluar, por lo tanto en 1 yo debería poner un puntito. Vamos a agregar este puntito. Ahí. Y ahí tendría que estar pintado justamente de blanco. Ahí. ¿Ya? Entonces, pueden notar que a la izquierda de menos 1 tengo continuidad. Entre menos 1 y 1 hay continuidad. Y después de 1 en adelante también hay continuidad. ¿Ya?
¿Cuál es el problema? Justamente en -1 y en 1. Solo desde el punto de vista gráfico, en -1, ¿puedo remover la discontinuidad para que respondan en el chat? No. Pregunta, en 1, ¿puedo remover la discontinuidad agregando un dedito? Excelente. Entonces aquí viene la pregunta. Profe, ¿qué es lo que me están haciendo en el chat? ¿Tengo que saber graficar? La verdad es que no es necesario. ¿Ya? Yo te estoy mostrando el dibujo para que sea más amigable. Pero en la práctica, el desarrollo que estoy haciendo acá no tiene ninguna gráfica. Entonces, aquí es re importante, y acá es donde vuelvo a la definición, mirar qué es lo que se debe cumplir para que una función tenga discontinuidad removible o no removible. Solo hacer cálculo de límite. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer en la práctica? Calcular el límite en -1 y el límite en 1. Si el límite existe, es removible. Si el límite no existe, no es removible. ¿Ya? Entonces vamos a subir acá. Se me acabó la pizarra. Y vuelvo a escribir la función. Era f de x menos 1 partido por x cuadrado menos 1. Y tengo que calcular dos límites. El primer límite es en x igual a -1. Entonces pregunto, ¿qué ocurre con el límite cuando x tiende a -1 de la f? Y esto lo escribo textual. Límite cuando x tiende a -1 de x menos 1 partido por x cuadrado menos 1. Y aquí ya es el capítulo anterior. Así que esta parte la pueden hacer ustedes. Díganme, ustedes, ¿qué hago? Excelente, chas, chas, ¿cierto? Eso significa que tengo que factorizar abajo. Límite cuando x tiende a -1 y quedó x menos 1 partido en x más 1, x menos 1. Operación del chachas, estos dos se van, y esto queda límite cuando x tiende a -1 de 1 partido por x más 1. Y aquí, díganme ustedes, ¿ese límite existe o no existe? No existe, porque si me voy por la izquierda o me voy por la derecha, el límite va a ser o bien menos infinito o bien más infinito. Entonces voy a escribir para complementar la pregunta. Pero, voy a subir acá un poco, pero el límite cuando x tiende a -1 por la derecha de esta misma cantidad, ¿quién me podría decir cuánto vale este límite? Es infinito positivo. Luego, dado que uno de los límites laterales no existe, ¿qué puedo decir del límite total? Que no existe también. Luego, el límite cuando x tiende a 1, perdón, a -1 de la f, no existe. ¿Ya? Recuerden que si el límite vale infinito, positivo o negativo, el límite no existe. ¿Ya? Muy bien. Se me olvidó. ¿Cuál falta por ver ahora? ¿X igual a cuánto? X igual a 1. Muy bien. Entonces ahora analicemos qué es lo que ocurre en X igual a 1. En X igual a 1, para que no olvidemos la funcióncita, es el límite cuando X tiende a 1 de esta f, que no es otra cosa que el límite cuando x tiende a 1
de x menos 1 partido por x cuadrado menos 1. Ya todos saben que luego del chas-chas queda el límite cuando x tiende a 1, de 1 partido en x más 1, y ustedes me gritan, ¿cuál es el valor del límite? 1/2. Con esto, voy a volver a la imagen de acá, que habíamos hecho al comienzo, y podemos deducir lo siguiente para terminar la clase. X igual a menos 1 es discontinuidad ¿de qué tipo? ¿Removible o no removible? No removible. No removible. Y ahora, x igual a 1 es discontinuidad removible o no removible. Removible. ¿Se dan cuenta que ahora estamos llegando al nivel que necesitamos para enfrentar una prueba? Todo lo hemos tratado de hacer gráficamente, pero hay muchas funciones que nosotros seremos incapaces de graficarlas por más que lo intentemos. Por lo tanto, tener estas herramientas algebraicas nos van a permitir determinar, por ejemplo, en este caso puntual, si algo es discontinuidad removible o no removible sin haber visto jamás la gráfica. ¿Ya? Entonces, con esto, jóvenes, ponemos fin a la clase del día de hoy y nos vemos el próximo miércoles. Que tengan una gran semana y yo me quedo un par de minutos por si hay dudas. Pero con esto terminamos la grabación del día de hoy. Un abrazo, chicos, cuídense, que estén bien.